El aeropuerto de Málaga hervía de gente como una colmena en plena cosecha de miel. Turistas con chanclas, familias cargadas de maletas y ejecutivos con trajes impecables iban y venían en un ir y venir continuo. Aquel día, a primera hora de la tarde, el sol andaluz se filtraba por los ventanales, tiñendo el ambiente de un dorado cálido. Parecía una postal de bienvenida, pero para Lucía, doctora de 30 y pocos años, la escena sonaba a una mezcla de cacofonía y alivio. Había pasado casi 2 semanas en un congreso médico en San Sebastián, en la otra punta del país, y el solo hecho de oler otra vez el aire costeño del sur le devolvía el calor en el pecho. Con su bolso de mano colgando del hombro y una pequeña maleta rodante, Lucía salió de la zona de recogida de equipajes, buscando con la mirada a su marido, Rubén. Él había prometido venir a recogerla, como hacía siempre. Va a traerme flores, seguro, pensó con una sonrisa al recordar ese detalle que tantas veces le había regalado en sus reencuentros. Pero en la marea de personas, no encontró ni rastro de aquel rostro familiar. Ni flores, ni su sonrisa, ni su abrazo. Sintió un leve pellizco de decepción, quizás se retrasó, se dijo para sí. Él siempre es muy cumplidor, pero... Sacó el móvil y marcó el número de Rubén. Tardó varios tonos en responder, y la voz al otro lado sonó somnolienta. ¿Lucía? ¿Ocurre algo? Farfulló Rubén. Estoy en el aeropuerto, Rubén. ¿Dónde estás? Me dijiste que vendrías. Ay, cielos, pensé que llegabas mañana. No sé cómo lo confundí. Ya había ido al aeropuerto antes, respondió él, con un tono que quería sonar arrepentido, pero tenía un deje extraño. Dame un momento. Voy a vestirme y salgo para allá en cuanto pueda. Lucía notó una pausa incómoda y, al retomar la conversación, sintió un escalofrío. No, no te molestes. ¿En serio? ¿Para qué vas a desplazarte otra vez? Tomo un taxi y me voy a casa. Vale, está bien. Perdona, de verdad. Llámame cuando llegues, dijo Rubén, cortando la llamada demasiado rápido. Con el ceño fruncido, Lucía suspiró. Qué raro todo, pensó. Rubén jamás había sido tan torpe. Era abogado, un tipo meticuloso, alguien que planificaba hasta la fecha de cambio de aceite del coche. ¿Cómo pudo equivocarse con la hora y el día de llegada? Echó un último vistazo entre la gente por si aparecía de improviso, pero nada. Agarró la maleta y se encaminó a la parada de taxis. Allí, el barullo se hacía más intenso, el reclamo de los taxistas, el rumor constante de motores y el incesante ir y venir de maleteros. ¿Taxi, señorita?, preguntó un hombre de mediana edad, con gorra y aspecto bonachón. Antes de contestar, Lucía oyó una voz femenina, alta y conocida, un poco a sus espaldas. Por favor, necesito que lo haga cuanto antes. A mí no me gustan los rodeos. Y no olvide la foto. Lucía se giró levemente y distinguió a María del Carmen, su suegra. Se encontraba unos metros más allá, hablando en voz baja con otro conductor. ¿Qué hace aquí?, se preguntó Lucía, con un vuelco en el corazón. María del Carmen detestaba los aeropuertos y la aglomeración, siempre decía que las multitudes le producían ansiedad. Escuchó palabras sueltas, asegúrese de retenerla, pásele por la ruta más larga, estoy dispuesta a pagar lo que sea. La sorpresa dejó a Lucía clavada en el sitio. No podía ser. ¿Estaba la madre de Rubén confabulando para que alguien, quizá ella misma, se retrasara? Sin pensárselo 2 veces, Lucía se ocultó tras una columna, tragando saliva. Su intuición de doctora, cultivada en tantos años de diagnósticos, le decía que había algo turbio. Entre las manos de la suegra vio, además, una pequeña foto que no logró distinguir al 100%, pero tuvo la certeza, era su foto. ¿Le ha dado mi imagen al taxista, para que me reconozca y me entretenga? Le hormigueaban las manos de puro nerviosismo. Pensó en encararla, pero se contuvo. Quizá fuera una locura de su suegra, quién sabe. Decidió actuar con cautela. Dio media vuelta y se acercó a otro taxista para no toparse con el cómplice de María del Carmen. Hola, ¿está libre? Sí, señorita, suba. Unos instantes después, mientras se acomodaba en el asiento trasero, Lucía vio de reojo a su suegra marcharse con paso apresurado. El corazón le latía con fuerza.
¿Qué demonios pasa? ¿Por qué querría retenerme? ¿Sería que Rubén tenía algo que esconder y la madre lo encubría? Cerró los ojos un momento, intentando relajarse. Estaba cansada, sentía la espalda tensa tras el viaje. ¿No podía ser simplemente que Rubén se hubiera confundido? Quizá. Pero esa escena extraña con su suegra y el taxista apuntaba a un plan oculto. El trayecto transcurrió sin contratiempos, para alivio de Lucía. El conductor, un tal José, le habló un poco de las últimas noticias de la zona, de cómo habían subido los precios y de lo difícil que era mantener a una familia en esos tiempos. Lucía, compadecida, le dejó propina al llegar. Cuando bajó frente a su bloque de apartamentos, notó un silencio extraño. El sol empezaba a caer, pintando la fachada con un tono anaranjado. Subió en el ascensor, luchando contra una sensación de ansiedad que se le aferraba al pecho. Al abrir la puerta, un perfume dulzón, cargante, se coló en su nariz. Este no es mi ambientador, pensó con recelo. Dejó la maleta a un lado y notó un par de zapatos de tacón en la entrada. Rojos, brillantes, de un número claramente más pequeño que el suyo. Un nudo se formó en su garganta. Dio unos pasos hacia la cocina y oyó risitas contenidas. Una voz femenina, suave, algo burlona. El corazón le martilleaba. Esto no está pasando. Pero sí. Asomó la cabeza por la puerta y vio, sentados en la mesa, a Rubén y a una chica rubia con un vestido ceñido. Su marido tenía la camisa desabotonada, la corbata tirada en un rincón. La rubia llevaba un batín que Lucía reconoció de inmediato, su batín favorito. El estruendo de la emoción la sacudió, como si le soltaran un bofetón. Rubén se giró, pálido, y la rubia, en lugar de reaccionar con sorpresa o vergüenza, soltó una risa divertida. Lucía, yo, empezó a balbucear Rubén, poniéndose de pie. ¿Tú qué? Espetó Lucía, intentando contener las lágrimas. ¿Qué quieres que piense de esto, que estáis repasando un caso legal, en mi batín y con una botella de vino? Rubén tragó saliva. La rubia se levantó con parsimonia y se cruzó de brazos. Parecía divertirse con la situación. Vamos, Rubén, no te excuses. Si ya todo está claro, soltó ella con un deje de sorna. Aquí acaba la función. El marido miró con rabia a la chica. Cállate, Elena, por favor. Lucía sacudió la cabeza. Sintió que el mundo se le venía encima. De un tirón cogió su maleta y se dio la vuelta dispuesta a salir de aquella casa que, hasta hacía unas horas, llamaba hogar. «Espera, Lucía», gritó Rubén, corriendo tras ella. Pero Lucía tenía un valor y una dignidad, aunque las piernas le temblaran. Se largó entre lágrimas, cerrando la puerta con un portazo que resonó por el pasillo. Justo en ese instante, se topó de bruces con María del Carmen, la suegra, que acababa de llegar. Llevaba una expresión que mezclaba culpabilidad y angustia. «Hija, yo», susurró la mujer, intentando tocarle el brazo. «¿Sabías todo esto, verdad?» La voz de Lucía temblaba de rabia. «No, o sea, es complicado. Rubén se metió en un lío con la hija de un hombre influyente, y yo quería evitarte esta escena». Lucía alzó la vista, incrédula. «¿Así, tramando con un taxista que me retuviera? ¿Qué clase de evitarlo es ese?» «Lo siento, hija mía. Quería darle tiempo a Rubén para que solucionara las cosas». La rabia de Lucía iba a estallar. Sintió como la traición no solo provenía de su marido, sino de alguien a quien había considerado casi una segunda madre. Se contuvo, masculló un «no quiero ni verte» y corrió escaleras abajo, con la maleta retumbando tras ella. Fuera ya estaba anocheciendo. El viento que venía del Mediterráneo soplaba tibio, pero a Lucía le pareció helado. Buscó en la agenda de su móvil el contacto del taxista que la había llevado antes, José, y marcó. Con voz quebrada le preguntó si podía recogerla otra vez. Él tardó apenas 10 minutos en llegar. «¿Se encuentra bien?», preguntó José al verla subir, casi sin respiración, los ojos rojos de llorar. «No, no mucho. Por favor, lléveme a cualquier lugar. No quiero quedarme aquí». Sin hacer más preguntas, él encendió el motor y se alejaron del barrio que había sido su refugio tantos años. Lucía no pudo aguantar más y se echó a llorar a lágrima viva,
con la cara hundida entre las manos. Toda su vida saltaba en pedazos. Se preguntaba, sin parar, qué había hecho mal para merecer aquello. Recordó en un destello que tenía una propiedad heredada de su abuela, en un pueblito de la provincia, a unos kilómetros de la costa, un viejo caserón que llevaba años sin usar. Estaba casi abandonado, pero, al menos era suyo. Pidió a José que la llevara allí. El trayecto duró cerca de 2 horas. A mitad de camino, José intentó sacar conversación para calmarla un poco. Lucía, poco a poco, se fue secando las lágrimas. Se sintió agradecida con aquel desconocido, no la juzgaba, no la presionaba. Aquí es, dijo Lucía, cuando llegaron a un portón oxidado en medio de un camino rural. El viejo caserón de su abuela, con la fachada encalada y un tejado a 2 aguas, asomaba entre cipreses y naranjos descuidados. Las sombras de la noche le daban un aspecto fantasmal. ¿Está segura de querer quedarse sola aquí?, preguntó José, preocupado. Sí, gracias. De verdad. Necesito algo de paz. Le pagó con un par de billetes y le dio un abrazo espontáneo. Él, sorprendido, le dedicó una sonrisa amable antes de marcharse. Tras abrir la cancela, Lucía avanzó por el sendero lleno de hojas secas y subió los peldaños de piedra hasta la puerta principal. Por suerte, conservaba las llaves desde hacía años. Entró en la casa y palpó la pared en busca del interruptor. La bombilla emitió un par de parpadeos y se encendió con luz mortecina. El aire dentro estaba enrarecido, como si el polvo y el pasado se hubieran confabulado para saludarla. Dejó la maleta en el suelo y, exhausta, se sentó en una vieja butaca. Todo le parecía surrealista. Solo hacía unas horas estaba en San Sebastián, ilusionada por volver, y ahora se hallaba en aquella casa medio abandonada, con el corazón destrozado. Siguió explorando un poco las estancias. Encontró la cocina con un frigorífico antiguo, desenchufado, y unos armarios a los que más valía no abrir si no quería que le cayera polvo encima. En el salón, cubierto con sábanas y telarañas, divisó fotografías antiguas de su abuela. Y en una pared, un espejo manchado que le devolvió un reflejo macilento. «Te has quedado en los huesos, Lucía», se dijo para sí, notando las ojeras de cansancio y la palidez de la conmoción. Abrió una pequeña ventana para que entrara aire fresco y, a lo lejos, se oían apenas los grillos. El tiempo parecía haberse detenido en un eco de silencio nocturno. «Bueno», susurró, «esta es mi nueva realidad». Se cambió de ropa, poniéndose algo cómodo, y se tumbó en un viejo catre que había en la habitación de invitados. Recordó su niñez, cuando pasaba los veranos allí, correteando por los campos de naranjos. Se le llenaron de nuevo los ojos de lágrimas al pensar que toda aquella calidez del pasado había sido reemplazada por la traición en su presente. La noche fue larga. Lucía apenas pudo dormir, dándole vueltas a la escena con Rubén y esa mujer, a la imagen de su suegra confabulando, a su vida que se había derrumbado en cuestión de horas. Al amanecer, tras conciliar un sueño intermitente, se despertó con un atisbo de determinación: «No puedo hundirme así». Se puso en pie, abrió la puerta principal y aspiró el aire puro de la mañana. El cielo despuntaba con un tono anaranjado y el canto de los pájaros resonaba por doquier. Se sintió un poquito más fuerte. Lucía sabía que, aunque moralmente estaba destrozada, profesionalmente seguía siendo una doctora competente. Tenía un contrato en el hospital de Málaga y su equipo la esperaba. ¿Cómo enfrentaría a sus compañeros? ¿Qué diría a sus superiores sobre su situación personal? Se estremeció al pensarlo, pero no quedaba más remedio que seguir adelante. Entró en el baño, comprobó que el grifo funcionaba. Por suerte, el agua salía, aunque un poco oxidada. Logró asearse de la mejor manera posible. Luego se vistió con unas prendas sencillas, se recogió el pelo en una coleta improvisada y decidió ir a la ciudad en tren o en autobús. No tenía ánimo de llamar a Rubén, desde luego, no iba a llamar a su suegra. Sin tomar apenas un café, pues no había ni electricidad estable en la cafetera, se dirigió con su maletín médico a la parada del bus más cercana, a un par de kilómetros del caserón. La caminata entre olivares y naranjos le sirvió para despejar la mente. Aquel paisaje le parecía bello y cruel a la vez, porque contrastaba con la desolación de su alma. Una vez en el hospital, quiso pasar desapercibida,
pero las miradas de sus compañeros fueron inevitables. Lucía había estado fuera en la conferencia médica, y todos esperaban que regresara radiante y llena de nuevas ideas. Pero se la veía cansada, con el semblante sombrío. ***, hombre, doctora Lucía, ¿cuánto tiempo?", comentó uno de los enfermeros, Rafa. ¿Cómo fue el congreso en San Sebastián? Bien, mintió ella, sin ganas de entrar en detalles. Muy interesante. Luego os cuento. Se refugió en su despacho. Ni siquiera había tenido el coraje de pasar por su apartamento a por una bata limpia. El hospital tenía batas de recambio para estos casos, así que tomó una y se la puso. Enseguida llegó una de sus compañeras y amiga, Beatriz, con un expediente. Menos mal que estás aquí. Tenemos un caso grave, un niño de 11 años, se llama Mateo. Lleva 2 días ingresado y está bastante mal. Dicen que no tiene familia, al menos no está registrado ningún tutor oficial. Está en estado crítico, Lucía. El corazón de la doctora se encogió. Sus propios problemas parecieron de pronto irrelevantes ante la imagen de un niño solo, enfermo. ¿De qué se trata?, preguntó, hojeando el expediente. Probable leucemia. Necesitará un trasplante de médula, y rápido. Pero no tenemos donante compatible. Y ya sabes cómo van estas cosas con la burocracia, la financiación. Lucía cerró el expediente, mordiéndose el labio inferior. Un niño sin familia, un caso urgente, pensó. Esto va a ser una batalla. Pero, de pronto, algo dentro de ella se encendió, un propósito. Un reto que le permitiría centrarse, quizá, y dejar de lado por un momento el caos de su vida personal. Haré todo lo que esté en mi mano, dijo, con determinación. Un rato después, se acercó a la habitación donde Mateo descansaba. Un crío demacrado, con ojeras, que la miró con curiosidad. Al verle esos ojos grandes y asustados, Lucía sintió un deseo irrefrenable de protegerlo. «Hola, guapetón, ¿cómo te encuentras?», preguntó, con una sonrisa suave. «Bien, creo. Estoy un poco mareado», musitó el chico. «Soy la doctora Lucía. Voy a cuidar de ti, ¿vale?». Se sentó a su lado, le tomó la mano con cuidado. «Necesito que confíes en mí. Vamos a hacer algunas pruebas para poder ayudarte a mejorar». El niño asintió, con la desconfianza propia de quien ha visto cosas duras en la vida siendo tan joven. Lucía supo, en ese instante, que él no tenía a nadie. Y se prometió silenciosamente que no le fallaría. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Rubén y María del Carmen debatían cómo evitar que Lucía se enterara de cierta alianza que habían forjado con la familia de Elena. Pero eso, Lucía aún no lo sabía. De regreso a su despacho, la doctora comprendió que su mundo estaba patas arriba, su matrimonio, hundido. Su suegra, confabulando. Y un niño enfermo que dependía de un milagro médico y de la voluntad de desconocidos. Tomó aire, se pasó la mano por la frente y susurró: «Bueno, Lucía, a empezar desde cero». Así terminó su primer día tras el regreso del Congreso. Con el corazón roto, pero un nuevo camino por delante, lleno de sombras y también de luces que aún no alcanzaba a ver. La mañana siguiente al reencuentro de Lucía con la cruda realidad la sorprendió en su improvisado refugio, el antiguo caserón de su abuela, en las afueras de un pueblo andaluz. Apenas había logrado descansar, con la cabeza dando vueltas a la traición de Rubén, al desconcertante papel de su suegra y a esa bruma de preguntas sin respuesta. Pero el sol entraba ya con fuerza por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Tras un café aguado, pues todavía no había revisado la cafetera ni la instalación eléctrica, Lucía emprendió de nuevo el viaje hacia el hospital. Tomó un autobús que pasaba cerca de la carretera principal y fue revisando en su móvil algunos informes de la conferencia de San Sebastián, intentando distraerse con datos clínicos en vez de sumirse en la pena de su situación personal. Al llegar, en la entrada lateral del hospital, se encontró con su amiga y compañera, Beatriz, que la miró con una mezcla de alivio y preocupación. «Lucía, menos mal que llegas pronto. ¿Has podido descansar algo?», preguntó Beatriz, preocupada por las ojeras de su colega. «He dormido mal, la verdad. Pero estoy bien. Cuéntame, ¿cómo va lo de Mateo?», respondió Lucía,
intentando ir al grano. Caminaron juntas por el pasillo. El hospital, a primera hora, bullía con enfermeros, celadores y pacientes que iban a sus revisiones matinales. El olor a desinfectante y suelos recién fregados resultaba casi tranquilizador para Lucía. Ese era su mundo, y le gustaba sentir que, a pesar de todo, aquí sabía qué hacer. Pues, ha pasado mala noche, explicó Beatriz con voz seria. Está con fiebre y los niveles de hemoglobina siguen bajando. Necesitamos una intervención más rápida de lo previsto. Pero sin donante, ya sabes. Lucía asintió con gesto sombrío. Tenía claro que la leucemia no es una enemiga fácil de batir, y menos aún sin un entorno familiar que aporte posibles donantes compatibles. Hay que mover cielo y tierra, pensó. Se despidió de Beatriz y se dirigió a la UCI pediátrica para ver de primera mano el estado de Mateo. Al abrir la puerta de la unidad, encontró al niño conectado a un par de máquinas para monitorizar sus constantes, con un gotero administrándole medicación. Un enfermero le estaba tomando la tensión. Mateo abrió los ojos al sentir la presencia de Lucía. «Doctora», murmuró, con voz débil. «Buenos días, campeón. He venido a verte. ¿Cómo amaneciste?» Mateo intentó sonreír, pero su rostro se contraía de dolor o agotamiento. «Tengo frío, aunque creo que hace calor, ¿verdad?», susurró él con algo de confusión. «Un poquito de fiebre, cielo. Pero no te preocupes, voy a quedarme un rato aquí y luego veremos cómo te va. ¿Te han dicho algo de desayunar?». El niño negó con la cabeza. Lucía suspiró. Entendía el protocolo de ayuno si había pruebas pendientes, pero a veces resultaba duro para el pequeño. Lo arropó con la manta y, tras intercambiar unas palabras con el enfermero, fue a consultar el historial. Buscó pruebas recientes, análisis sanguíneos, marcadores de compatibilidad. Todo apuntaba a la urgencia de encontrar un donante. Ella misma se había inscrito en el registro, aunque dudaba que coincidiera. Se sintió impotente. Mientras revisaba datos y hacía notas en su libreta, se presentó de pronto el doctor Carlos Menéndez, el nuevo jefe de servicio de pediatría. Un hombre alto, de gesto adusto, probablemente de unos 50 y tantos, con el ceño fruncido y la mirada inquisitiva que no presagiaba nada bueno. Llevaba la bata blanquísima y una corbata oscura, como si quisiera imponer su autoridad hasta en los detalles de vestimenta. «¿Doctora Lucía Ferrer?», espetó, sin apenas saludar. «Llevo varios días esperando la documentación de su congreso. Las conclusiones, informes. Ya sabe. Si no me equivoco, regresó hace 2, ¿no?». Lucía levantó la cabeza y tragó saliva. Le molestaba el tono condescendiente, pero recordó que Menéndez era famoso por su carácter. Bajó la voz para no molestar a Mateo. «Buenos días, doctor Menéndez. Sí, regresé hace poco. Disculpe, ayer tuve un día bastante complicado. Le entregaré esos documentos esta misma tarde. Espero que no se retrase, doctora. Y otra cosa, necesitamos agilizar la búsqueda de donante para este chico. He estado revisando sus informes y no veo avances significativos». Lucía respiró hondo para no perder la calma. Tenía ganas de espetarle, ¿acaso cree que no lo estoy intentando?, pero optó por la diplomacia. «He activado contactos en varios registros, doctor. Desgraciadamente, no es tan sencillo. Si insiste, puedo mostrarle la correspondencia que tengo con los centros de trasplantes de Madrid y Barcelona». «Bien, hágalo. Y le advierto que pienso ser muy estricto con la gestión de casos. Nada de sentimentalismos que entorpezcan la labor clínica. ¿Entendido?». Menéndez la miró un segundo, y luego añadió: «Si hay que priorizar o tomar decisiones complejas, lo haré sin dudar». La forma fría en que pronunció decisiones complejas dio escalofríos a Lucía. Temió que ese hombre fuera uno de esos médicos más obsesionados con los números que con las personas. Aún así, asintió. «Comprendo. Haré mi trabajo lo mejor que pueda». «Eso espero», zanjó él, saliendo de la UCI con paso firme. Lucía notó la mirada asustada de Mateo, que había escuchado parte del tono severo. «Tranquilo, Mateo. El doctor Menéndez es muy exigente. Pero no te preocupes, aquí tienes un equipo que luchará por ti, ¿vale?».
Sí, murmuró el niño, cerrando los ojos. La doctora salió de la UCI con el pecho oprimido, intentando calmar la rabia que le había dejado el cruce con Menéndez. Primero mi vida personal se desmorona y, ahora, un jefe insufrible. Venga, Lucía, aguanta, se dijo. El día transcurrió en consultas y revisiones. Entre caso y caso, trataba de adelantar el maldito informe para Menéndez. Y en cada descanso, su mente volvía al rostro de Rubén y aquella imagen insoportable, él con Elena, luciendo un batín que era suyo. Cerca de la hora del almuerzo, Lucía se sentó con Beatriz en la cafetería. Pidieron un menú del día, mientras comentaban las novedades del servicio. No sabes lo que me costó creerlo cuando lo vi, Bea. Fue como una bofetada. La voz de Lucía temblaba al recordar la escena en su casa. Amiga, lo siento tanto. Rubén parecía un buen hombre, con la cabeza bien puesta. ¡Qué decepción! Sí, pues ya ves. ¿Cómo se puede fingir tanto, eh? Ahora supongo que hay que empezar el papeleo del divorcio, y todo será un calvario. Bajó la vista, removiendo con desgana la comida. Además, me enteré de que mi suegra jugó algún papel turbio en esto. La vi en el aeropuerto tramando algo, intentando retardar mi llegada. ¡Qué horror! Vaya panorama. Si necesitas ayuda, lo que sea, me dices. Conozco a un abogado bueno y honesto. Seguramente la necesitaré. Porque Rubén también es abogado, así que imagínate. La conversación se tornó amarga. Beatriz intentó derivarla a temas más ligeros, preguntándole del Congreso, anécdotas del viaje, pero el ánimo de Lucía estaba por los suelos. De pronto, su móvil sonó. Miró la pantalla, María del Carmen. Dudó si responder o no. Al final, respiró hondo y deslizó el dedo para aceptar la llamada. Sí. Lucía, hija, por favor, escúchame. Quiero hablar contigo. ¿Para qué? ¿Para convencerme de que tu hijo es un santo? Ironizó Lucía, conteniendo la furia. No, de verdad. Reconozco que todo esto es muy feo. Sé que estás dolida. Pero tengo cosas que explicarte, cosas que no son tan simples. Mira, María del Carmen, yo ya no sé si puedo confiar en ti. Me duele todo esto, me duele pensar que me considerabas parte de la familia y me pagas así. La suegra guardó silencio unos instantes. Dame una oportunidad de explicarme. Estoy enferma, Lucía. Y no me queda mucho tiempo. ¿Cómo? Lucía sintió un vuelco. ¿De qué hablas? He tenido que ir al oncólogo. Tengo un tumor bastante avanzado, hija mía. La voz de María del Carmen temblaba al otro lado. Por eso quería evitar que descubrieras lo de Rubén así. Tenía la absurda esperanza de, en fin, ni yo misma lo entiendo. Lucía se quedó sin palabras. Una parte de ella aún sentía rabia, pero también compasión. Era su suegra, la madre de Rubén, la mujer que durante años la invitaba a comer paellas los domingos y se preocupaba cuando se desvelaba en guardias largas. No sabía nada, lo siento, musitó Lucía, con la mirada perdida en la mesa de la cafetería. Estaré en casa por la tarde, si pudieras acercarte un momento. No prometo nada. Estoy de guardia esta noche. Colgó sin saber qué sentir. En un solo día, otra bomba emocional, su suegra con cáncer, o al menos eso afirmaba. Beatriz la observó, preocupada. ¿Todo bien? No exactamente. Parece que mi suegra está enferma. A saber si se inventa algo, pero sonaba sincera. ¡Ay, Lucía! ¿Qué telenovela te está montando la vida? La doctora forzó una sonrisa amarga y se despidió, regresando al trabajo. Tenía que ocuparse de sus pacientes, y en particular de Mateo. El niño era su ancla a la realidad médica, la única parcela donde sentía que podía hacer algo positivo. En la sala de registros, Lucía consultó a una compañera encargada de tramitar la base de datos de donantes de médula ósea. Oye, Belén, ¿hay alguna novedad en la búsqueda para Mateo? Todavía nada exacto. Tenemos un posible 50% de compatibilidad con un donante de Portugal, pero falta confirmación. Belén tecleó con rapidez en el ordenador. ¿Tú te has hecho la prueba? Sí, pero dudo que sea compatible. Lucía se encogió de hombros. No obstante, cualquier opción vale la pena.
Pues vamos a pedir cita para sacarte la muestra. Peor sería no intentarlo. Lucía asintió. Al menos haría todo lo posible. Quizá la suerte, en algún aspecto, podía sonreírle. Pasada la tarde, salió de la última consulta de urgencias con ganas de correr a su vieja casa en ruinas y meterse bajo las sábanas. Pero vio un mensaje en su móvil, era el taxista José, aquel que la había ayudado días atrás. Señora Lucía, no sé si me necesita, pero voy a pasar por su zona esta noche. Si quiere que la lleve a algún sitio, avíseme. Qué hombre tan amable, pensó Lucía, y tuvo un impulso repentino. Tal vez debería ir a casa de María del Carmen y enfrentar todo de una vez, reflexionó. No quería mostrarse cobarde ni cruel. Decidió enviarle un texto. Hola, José. Sí, por favor, recógeme en la puerta de urgencias en 1 hora. Gracias. A la hora convenida, ahí estaba él, apoyado en su coche con la gorra en la mano, sonriente. Lucía subió al asiento trasero, suspirando. ¿Vamos a la misma dirección?, preguntó José con cortesía. Quiero que me lleves a esta dirección, dijo Lucía, leyendo el nombre de la calle donde vivían Rubén y su madre. No sé si es buena idea, pero tengo que resolver cosas. El trayecto se hizo corto. Lucía sentía una extraña ansiedad encajándose en su pecho. Al llegar, pagó y salió del taxi, pero antes de que pudiera dar un paso, vio la silueta inconfundible de Rubén, que salía del portal en ese momento. Al verla, puso cara de sorpresa. ¿Lucía? ¿Qué haces aquí? He venido a hablar con tu madre. Ella se irguió, tratando de mantener la compostura. Me ha dicho que está enferma. Sí, bueno. Yo también me acabo de enterar. Rubén bajó la vista con un gesto de culpabilidad. Escucha, siento mucho lo que pasó el otro día. No empieces, Rubén. Lo cortó en seco. Estoy aquí por ella. No por ti. Rubén frunció el ceño y dio un paso hacia Lucía. Aún así, tenemos que hablar. Esto no puede quedar así. Claro que no. Tendremos que divorciarnos, Rubén. ¿O vas a negar ahora que estabas con otra mujer? No lo niego, admitió él, bajando la voz. Solo quiero que entiendas que todo es más complicado, hay intereses de por medio. ¿Qué intereses?, inquirió Lucía, con un latido de rabia. Elena es la hija de un tipo muy influyente en el bufete donde trabajo. Era una maniobra para ascender, tener influencia. Se me fue de las manos. Desvió la mirada, avergonzado. No sé cómo arreglarlo. Lucía sintió asco, mezclado con una amarga compasión. Una maniobra para ascender, repitió en su mente. Así que la había engañado no por amor o deseo, sino por pura ambición y conveniencia. ¿Qué bajo puede caer una persona?, pensó. Pues no se arregla. Yo no quiero seguir contigo. Ni vivo en nuestra casa, ni pretendo volver. Solo he venido por tu madre. Clavó los ojos en Rubén. Ábreme la puerta, por favor. Rubén tragó saliva y, sin discutir, le pasó las llaves. La dejó entrar en el piso. Lucía sintió un vuelco. Todo olía igual que el día de la traición, incluso quedaban rastros de aquel perfume dulzón. Más adelante, en el salón, se escuchó la voz de María del Carmen. ¿Eres tú, Rubén?, llamó, en un tono débil. No, soy yo, Lucía. La mujer estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta y con semblante cansado. Al verla, sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias por venir, hija. Le tendió una mano trémula. ¿Es cierto eso de que estás enferma?, preguntó Lucía, sin rodeos. Sí, tengo un carcinoma en el páncreas, según los médicos. Me quedan pocos meses, con suerte. Lucía sintió un nudo en la garganta. Aunque estaba dolida, no podía evitar compadecerse de la mujer que alguna vez la había tratado con cariño. Lo siento, fue todo lo que atinó a decir. Comprendo que me odies por haber encubierto a Rubén. María del Carmen bajó la mirada. Pero jamás quise hacerte daño. De verdad. Estoy desesperada, porque este lío con esa Elena es más grave de lo que crees. Su padre prácticamente chantajea a Rubén para que esté con su hija, a cambio de favores en el bufete.
¿Me estás diciendo que Rubén se dejó manipular para ascender en su trabajo? Resumió Lucía, con un deje de incredulidad. Vaya, me cuesta asimilar tanta bajeza. La suegra se encogió de hombros. Tosió un poco. Lucía, con reflejo de médico, se acercó a ponerle una mano en la frente para ver si tenía fiebre. María del Carmen le sujetó la mano con agradecimiento. Lo peor es que si Rubén no cumple, esa familia podría demandarlo o acusarlo de alguna trampa en el bufete. No lo sé. Eso me dijo él, al menos. Pues muy bien. Tu hijo eligió un camino oscuro y me perdió en el proceso. Sinceramente, ya no quiero saber nada de él. Pero a ti, te deseo lo mejor. Ojalá pueda ayudarte médicamente si lo necesitas, murmuró Lucía, sorprendida de escucharse a sí misma hablando con tanta calma. Se sentó un rato con su suegra, conversando de forma más tranquila. A pesar de todo, mantenían un vínculo casi familiar. Lucía no quería venganza contra María del Carmen, solo quería paz. Al cabo de un rato, salió para dejarla descansar. En el pasillo se encontró a Rubén. Si de verdad quieres salvar algo de tu dignidad, ocúpate de tu madre en sus últimos meses, dijo Lucía, con un tono frío. Y no me busques a menos que sea por el divorcio. Está bien, susurró él, abatido. Lucía abandonó el piso con la cabeza alta. Afuera, José aguardaba en el coche. ¿Todo bien, doctora?, preguntó al verla aproximarse. No, pero al menos ya sé a lo que me enfrento. Lucía le indicó que la llevase de vuelta a su refugio. Ya era casi de noche, y al día siguiente tendría que volver a la guardia. El trayecto se hizo en silencio. Lucía, agotada, se durmió unos minutos en el asiento trasero. Al llegar al viejo caserón, bajo las sombras de los cipreses, respiró hondo. Pagó a José y se despidió con un suave «gracias por todo». Esa noche, mientras encendía un candil en la sala, sus pensamientos volaron hacia el hospital, hacia Mateo. Al menos ahí sé qué debo hacer, pensó. Lucharé por ese niño. Y por mi propia vida, aunque ya no sea la que imaginé. Se repitió esa frase como un mantra para reunir fuerzas. Se acostó en el catre con las estrellas titilando a través de la ventana rota. Un murciélago cruzó el cielo, y el canto lejano de un búho marcó la banda sonora de la noche rural. Lucía cerró los ojos, sin saber si la soledad le resultaba más consuelo o más tormento. Quizá ambas cosas a la vez. El futuro se presentaba incierto, una suegra enferma, un marido, o casi exmarido, atrapado en una especie de chantaje amoroso, un niño hospitalizado sin familia y un jefe nuevo, insensible y estricto. Pero entre la sombra de las dudas, Lucía volvió a sentir un leve cosquilleo de esperanza. No puedo hundirme. Voy a seguir adelante por mí misma y por mis pacientes, murmuró, dejando que el cansancio la arrastrase al fin al sueño. Ese final de día cerraba un capítulo de dolor, pero también abría la puerta a la posibilidad de nuevos retos, nuevas personas, quién sabe, acaso un nuevo amor que surgiera en medio de tanta tormenta. Los primeros rayos de sol despuntaban tras los cipreses cuando Lucía se desperezó en su improvisado refugio. Una brisa suave agitaba las ramas, y en la distancia se oía el canto de los pájaros. Aunque el caserón seguía sumido en un silencio a ratos tétrico, Lucía empezaba a habituarse a él, el crujir de la madera antigua, el eco de sus propios pasos en las baldosas frías. Cada rincón tenía impregnado el recuerdo de su infancia, un leve consuelo en medio de tantas turbulencias. Se aseó con el agua templada que salía de un grifo oxidado y se vistió con ropa sencilla para ir al hospital. Había dormido un poco mejor que la noche anterior, y sintió algo más de fuerza al encarar un nuevo día. Tomó el autobús, y durante el trayecto le vino a la mente la llamada de su suegra, confirmando su enfermedad. Aún así, trató de centrarse en lo que le urgía más en lo inmediato, Mateo, el niño hospitalizado que requería atención inminente. Al llegar al hospital, se dirigió a la UCI pediátrica. Encontró a Beatriz colocando una vía a un pequeño paciente, pero la joven enfermera, al verla, la saludó con la mirada. «¿Qué tal, Lucía? ¿Descansaste algo mejor?» «Un poco», respondió ella, esbozando una sonrisa. «¿Alguna novedad con Mateo?» Beatriz bajó la voz, asumiendo un gesto sombrío. «Hoy amanece igual o incluso más débil. De hecho,
El doctor Menéndez avisó que quizá tengamos que trasladarlo a otra unidad especializada si no encontramos donante pronto. ¿Trasladarlo?, repitió Lucía, sintiendo un nudo en la garganta. Lo peor es que nadie se hace cargo de él, de momento, no. Pero hay un rumor de que los servicios sociales están revisando su caso. Aún así, si lo derivan a otra provincia, perderemos el control directo de su estado. Lucía asintió con preocupación y entró en la habitación de Mateo. El niño estaba conectado a un respirador parcial, con ojeras marcadas y la mirada perdida. «Buenos días, campeón», susurró Lucía, sentándose a su lado. «¿Cómo te sientes hoy?» «Cansado», murmuró él. «Anoche tuve pesadillas. Soñé que me quedaba solo en una habitación oscura». La doctora sintió un pinchazo de ternura. Posó su mano en la mejilla del niño. «No estás solo, Mateo. Aquí estamos todos pendientes de ti. Y vamos a ponernos las pilas para que te pongas mejor». Él asintió, cerrando los ojos. Se notaba que necesitaba dormir, pero el descanso verdadero no llegaba. Lucía salió de allí con el corazón encogido. Se dirigió al despacho de Belén, la encargada de coordinar la búsqueda de donantes. «Belén, ¿alguna actualización del registro?», preguntó Lucía nada más abrir la puerta. «He revisado esta mañana el sistema nacional. No aparece ningún 100% compatible. Hay uno del 50% en Portugal, pero el donante parece estar en pleno proceso de mudanza y no ha confirmado su disponibilidad». «Maldita sea», soltó Lucía, pasándose la mano por la frente. «Bueno, insistamos. ¿Y mi prueba? Aún no llega el resultado. Te aviso en cuanto lo tenga». Lucía se marchó de allí sintiendo impotencia. En el pasillo, se topó con el imponente doctor Menéndez, que la miró con su expresión severa. «Doctora Ferrer, sobre el informe del Congreso, espero recibirlo hoy. Y, por cierto, tenemos reunión con la dirección médica. El caso de Mateo preocupa a la gerencia, no quieren un escándalo de prensa si algo va mal». «¿Escándalo de prensa?», repitió Lucía con un tono sarcástico. «Aquí lo relevante es la salud del niño, no el escándalo, punto». «Precisamente. La salud y la reputación del hospital. Asegúrese de que no surja un problema mediático», añadió Menéndez, sin inmutarse. La doctora se contuvo para no replicar con dureza. «El hospital tiene prioridades y la vida real tiene otras», pensó con amargura. Al acabar su turno, Lucía salió a los jardines que rodeaban el edificio. Necesitaba aire fresco para despejar la mente. Todavía no se atrevía a volver a su apartamento, el mismo donde había descubierto la infidelidad, y no tenía intención de avisar a Rubén de nada. Decidió pasear un rato, y en un banco apartado vio a un hombre con una gorra familiar, sosteniendo un teléfono móvil con cara de concentración. José, el taxista que tantas veces la había ayudado últimamente. Él levantó la vista y la reconoció. Con una sonrisa afable, le hizo un gesto para que se acercara. «Doctora, hola. ¿Qué tal la guardia?» «Larga y pesada, José». Lucía se sentó a su lado, sintiendo una especie de alivio. «Me sorprende verte por aquí. He traído a una cliente a urgencias y estoy esperando a que salga. A veces me quedo dando vueltas por los alrededores». Él se fijó en su expresión. «Disculpa mi atrevimiento, pero te noto preocupada». Lucía dudó un segundo, pero la sinceridad de aquel hombre le daba confianza. Le resumió, con cautela, la situación de Mateo. José escuchó con atención y negó con la cabeza. «Vaya, es muy duro. ¿Y qué necesitáis? ¿Un donante, no?» «Exacto. Pero no aparece uno compatible. Y la burocracia nos corta las manos». José guardó silencio, pensativo, luego se rascó la barbilla. «A ver, yo no quiero meterme donde no me llaman, doctora, pero... tengo un primo, que vive en un pueblecito de Granada. Él donó médula ósea hace años. Quizá tenga contactos con asociaciones de donantes. ¿Te vendría bien que le pregunte? ¿En serio harías eso?», se asombró Lucía. «Claro. A mí me gusta ayudar», contestó José, con una media sonrisa. «Y más si se trata de un niño». La ternura asomó en los ojos de Lucía. Aquella simple promesa le devolvía un poco de fe en la bondad humana.
Intercambió su número personal con el taxista, agradecida. «Avísame si se te ocurre cualquier pista», le pidió ella. «Por pequeña que sea, hay que intentarlo todo». En ese momento, el radioteléfono de José sonó, indicando que su cliente estaba lista. Se despidió con un rápido «nos vemos» y se marchó. Lucía se quedó un instante sentada, reflexionando sobre lo curioso que era encontrar apoyo en un taxista desconocido, mientras gente que consideraba familia le había clavado un puñal. A la noche, Lucía regresó al caserón de su abuela. Sacó de un cajón varias fotos viejas, en las que se veía a su yo adolescente paseando por los campos con su madre, también doctora, fallecida años atrás. Siempre había admirado la vocación de su madre, su entrega a los pacientes. Se juró a sí misma no perder esa llama, sin importar los reveses de la vida. Mientras pensaba en eso, su móvil vibró. Un WhatsApp de un número desconocido. «Buenas noches, doctora Ferrer. Soy Olegario, el primo de José. He escuchado el caso de ese niño. Mañana llamo a mis contactos. A veces la Hermandad de Donantes de Granada consigue donantes en tiempo récord. Un saludo». Lucía sintió un cálido aleteo de esperanza. «Al menos no estoy sola en esto», pensó, contestándole con un breve mensaje de agradecimiento. Después fue a la cocina y encendió la pequeña bombilla sobre la mesa, escribiendo en un folio ideas para seguir buscando donantes, foros médicos, asociaciones de trasplantes internacionales, y también consideró la idea de convencer a alguno de sus compañeros o conocidos para que se hicieran la prueba. De pronto, sonó el timbre de la puerta. Lucía se extrañó. ¿Quién vendría a estas horas a un caserón apartado? Abrió con cautela y se topó con Beatriz, que traía en la mano una bolsa con un tupper. «Hola. Perdona que aparezca sin avisar, pero te noté tan agobiada que pensé en traerte algo de cenar». La enfermera sonrió, un poco tímida. «Lo he cocinado yo, espero que te guste». «Qué detalle tan bonito, Bea. Pasa, por favor». La casa seguía lúgubre, con escasa iluminación, pero Beatriz no pareció incomodarse. Se sentaron a la mesa de la cocina, y Lucía probó un par de cucharadas de una sopa que olía de maravilla. Está riquísima. Mil gracias». «De nada, mujer. ¿Cómo te arreglas aquí sola? Se ve que llevas una vida muy austera». «Pues sí, esto necesita reformas, pero no estoy para gastos. Y me va bien tener paz». Beatriz observó la estancia con curiosidad, tras un par de comentarios, sacó valor para preguntar. «¿Y cómo estás con lo de tu suegra? ¿De verdad está enferma?» «Sí, al parecer sí. Está en etapa avanzada de cáncer de páncreas, por lo que dice. No me ha enseñado todos los papeles, pero la creo. Además, se la ve decaída. Vaya. Menuda situación. Tu marido, o exmarido, en un lío tremendo, tu suegra enferma, un niño que depende de ti en el hospital. Es muchísimo para una sola persona». Beatriz la miró con genuina compasión. «Lo sé, y yo también siento que a veces no puedo con todo. Pero, tengo que seguir adelante, Bea. No me queda otra». Las dos amigas hablaron un buen rato sobre la vida, la vocación médica y los pasos que Lucía daría para iniciar un proceso de divorcio formal. Beatriz le ofreció el contacto de un bufete de abogados de confianza. «Llámalo cuanto antes, Lucía. Cuanto más esperes, más maniobras extrañas podría hacer Rubén». «Tienes razón. Lo haré mañana», contestó, decidida. Después, Beatriz se marchó, dejando a Lucía la cena y un abrazo de ánimo. Aquello reconfortó a la doctora, que comprobó una vez más que, a pesar de las traiciones, existían personas buenas y generosas en su entorno. El cansancio la venció no mucho después. Se acostó pensando en su futuro incierto. Su última imagen antes de dormirse fue la mirada de Mateo, suplicante, como un recordatorio de que esa batalla no era solo suya. Tenía que luchar también por la vida de un niño que había sido abandonado por todos. Y, de alguna forma, aquello daba sentido a su presente, la impulsaba a levantarse cada día con la fuerza suficiente para afrontar los golpes que la vida seguía propinándole. Mientras la noche caía, un viento suave agitó las ramas de los olivos alrededor del caserón, y la luna iluminó la fachada encalada. Dentro,
Lucía lograba por fin un sueño algo más apacible que la noche anterior. Tal vez, al final del túnel, si había una pequeña luz. Y quizá, solo quizá, la llegada de esa gente nueva, José, Olegario, la propia Beatriz, se convertiría en el pilar que necesitaba para sostenerse hasta que volviera a brillar el sol de la esperanza, con toda su fuerza, en su vida. La madrugada sorprendió a Lucía revisando en la cocina del viejo caserón una serie de documentos médicos. Había esparcido sobre la mesa varios folios con información sobre donaciones de médula, direcciones de contactos y un montón de correos electrónicos impresos. A pesar de haber dormido solo un par de horas, tenía una determinación inquebrantable: no permitiría que Mateo se quedase sin oportunidades. Habían pasado un par de días desde la última visita de Beatriz y la promesa de ayuda de Olegario, el primo de José. Lucía aguardaba ansiosa cualquier novedad. Mientras tanto, el hospital seguía su rutina implacable, y el caso de Mateo empeoraba. Las plaquetas estaban bajo mínimos, el niño presentaba fiebres cada vez más altas y los doctores temían una complicación en los riñones. Va contrarreloj, se repetía Lucía a sí misma. Tiene que aparecer alguien compatible. Aunque estaba decidida a luchar, un sentimiento de impotencia la perseguía como una sombra. No bastaba con su voluntad para hallar un donante. Había miles de factores, desde la disponibilidad de la persona indicada hasta la maraña burocrática que debía lidiar. Esa misma mañana, tras recoger rápidamente la cocina, Lucía se encaminó a la parada del bus para dirigirse al hospital. Bajo un sol que ya empezaba a calentar con ganas, se encontró con la señora Dolores, la vecina más veterana de la zona. Una anciana de mejillas arrugadas y pañuelo en la cabeza, que la miró con curiosidad. «Niña, te veo muy atareada. ¿Te quedas todo el día en la ciudad?» «Sí, señora Dolores, trabajo en el hospital. Ando ajetreada, la verdad». La anciana asintió con un gesto comprensivo, aunque Lucía no profundizó más. Nadie tenía por qué saber el caos que era ahora su vida. Tras unos minutos de espera, llegó el autobús y emprendió el trayecto serpenteando entre campos de girasoles y olivares. Lucía, con la cabeza apoyada en la ventanilla, repasó mentalmente la estrategia para el día. Primero, ver a Mateo y comprobar si amaneció más estable. Segundo, confirmar con Belén cualquier avance del registro de donantes. Tercero, entregar a Menéndez el informe que tanto me reclama y evitar así más roces innecesarios. Una vez en el hospital, Lucía entró con prisa a la UCI pediátrica. Allí estaba Beatriz, igual de seria que siempre cuando se trataba de un caso crítico. ¿Noticias?, preguntó Lucía, sin molestarse siquiera en saludar con formalidad. Anoche, Mateo tuvo una crisis de fiebre muy alta, hubo que administrarle antibióticos fuertes por vía central, explicó la enfermera. Ahora está un poco sedado. ¿Está estable? Digamos que estable, pero es un equilibrio frágil. Lucía observó a Mateo a través del cristal. Lo vio más pálido y con la respiración fatigosa. Su corazón se encogió de angustia. Entró en la habitación, ajustó la manta que cubría al niño y le tomó la mano. «Estamos aquí, cariño», murmuró. «Aguanta un poco más, por favor». Sentía que cada minuto contaba. El tiempo se convertía en su peor enemigo. Al salir, se encontró con el doctor Menéndez de frente, quien la miró de arriba abajo. «Doctora Ferrer, me alegra verla. ¿Tiene ya listo el informe?». Su voz cortante apenas ocultaba la prisa. «Sí, doctor, lo tengo en mi despacho. Se lo haré llegar en cuanto termine mi ronda», respondió Lucía, conteniendo el impulso de replicar algo mordaz. «Perfecto. Y una cosa más, el director médico está muy pendiente de este caso». El hombre señaló con la barbilla la puerta donde yacía Mateo. «Me ha pedido un protocolo estricto y un informe diario. La prensa local se ha enterado de que es un niño sin familia». «¿La prensa?», repitió Lucía, atónita. «Sí, algún periodista husmea por aquí. Así que, cuidado con lo que hablas y con las redes. No queremos escándalos», insistió Menéndez. A Lucía le indignaba ese foco mediático en la imagen del hospital, pero no dijo nada. Se despidió con un breve asentimiento y se fue directamente a su despacho. Allí, delante del ordenador, adjuntó las últimas conclusiones del Congreso y finalizó el dichoso informe que Menéndez exigía desde hacía días.
Al salir del despacho, su móvil vibró. Era un número desconocido, pero intuyó que podría ser de Olegario. Sí. ¿Doctora Ferrer? Le hablo desde Granada. Soy Olegario, el primo de José. Conseguí que revisaran con urgencia un listado de donantes activos. ¡Qué bien! ¿Alguna posibilidad concreta? Tengo un contacto que dice haber encontrado a alguien con un 80% de compatibilidad. Son buenas noticias, aunque hay que confirmar. Y esa persona vive en Sevilla. Dios mío, es un avance. ¿Qué hay que hacer para comprobarlo? Pasar las pruebas médicas definitivas en su hospital o en el de Sevilla. ¿Tiene usted algún número para coordinar? Lucía le dio el teléfono del servicio de trasplantes. Antes de colgar, le agradeció con auténtica emoción. Olegario, de verdad, mil gracias. No me lo agradezca aún, repuso él. Primero confirmemos la compatibilidad al 100%. Pero ojalá sea la salvación para ese chaval. Al cortar, Lucía sintió una oleada de euforia mezclada con cautela. No era garantía total, pero al menos había un rayo de luz. Rápido, fue en busca de Belén para informarla. Belén, tenemos un posible donante con un 80% de compatibilidad. Hay que mover los contactos. ¿En serio? Eso es genial. Enviamos enseguida la petición oficial. Con la esperanza renovada, Lucía se dio prisa en redactar la solicitud y organizar la cita para unas pruebas más específicas. Todavía quedaba un largo proceso, pero por fin parecía que el destino se ponía de su lado. Poco después, mientras caminaba por el vestíbulo rumbo a la cafetería, su móvil volvió a sonar. Esta vez era Rubén. Lucía cerró los ojos, agotada. ¿Qué querrá ahora?, se preguntó. Aún así, contestó. Dime. Lucía, siento molestarte, pero necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Urgente? ¿Qué pasa? No puedo dar detalles por teléfono. Por favor, ¿podrías acercarte hoy a la noche a casa de mi madre? Está muy delicada. ¿Tu madre? Lucía sintió de nuevo un pinchazo de compasión al recordar la enfermedad de María del Carmen. ¿Ha empeorado? Ha tenido recaídas y dice que quiere verte. No pregunto tus motivos, pero suplica que vayas. La doctora suspiró. Pese a todo lo que había hecho la suegra, no podía negarle un último gesto de humanidad si realmente estaba en sus horas más difíciles. Está bien. Después de mi turno pasaré. Cortó la llamada con un nudo en la garganta. No quería ver a Rubén, pero María del Carmen era otra cosa. Al fin y al cabo, habían compartido años de familia, y la enfermedad que sufría la mujer no era ninguna broma. Tras atender las consultas pendientes, Lucía se despidió de Beatriz y se dirigió a la salida del hospital. Ya era de noche cuando llegó a la calle de la madre de Rubén. Por un instante, pensó en llamar a José, el taxista, para que la esperara cerca, pero desistió, prefería manejar el asunto con discreción. Subió las escaleras, encontrándose la puerta abierta. Dentro, Rubén le hizo señas hacia la habitación principal. Lucía entró y encontró a María del Carmen con un aspecto demacrado, tumbada en la cama, respirando con dificultad. Lucía, gracias por venir, murmuró la anciana, con un débil hilo de voz. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué no estás en el hospital? No quise quedarme allí. Preferí estar en casa, con cuidados paliativos. El médico dice que no me queda mucho tiempo, soltó un suspiro agónico. Quería verte para pedirte perdón. Lucía se sentó en el borde de la cama, tomándole la mano. La sintió fría, temblorosa. María del Carmen, no hables así. Aún hay opciones, tratamientos. No, ya no. Lo sé, hija. Y sé que me equivoqué al intentar retenerte en el aeropuerto. También encubrí a Rubén, y preferí creer que todo pasaría. La mujer tosió, con un gesto de dolor. Me cegó el miedo a que la familia se rompiera, cuando en realidad ya estaba rota. Unas lágrimas rodaron por las mejillas de Lucía. Por más que guardara rencor, verla tan frágil y arrepentida la conmovía. Tranquila. Todo está perdonado, susurró, apretando con suavidad la mano de la suegra. Rubén, desde un rincón, se frotó los ojos, visiblemente afectado. Lucía levantó la mirada y lo vio con un gesto de abatimiento que nunca antes había observado en él.
Sé que te hice daño, Lucía. Y ahora mi madre, su voz se quebró. No sé cómo revertir nada de esto. Rubén, lo nuestro ya no tiene marcha atrás. Pero espero que, por ella, hagas todo lo que sea correcto. Cuida de tu madre. La mujer cerró los ojos un instante, intentando conservar el aliento. Luego abrió la boca una vez más. La casa, mi parte, es para ti, Lucía. Así lo he dejado escrito. No quiero que Rubén la convierta en moneda de cambio, articuló con esfuerzo. Tú eras como mi hija, y no tuve valor de protegerte. Pero, Lucía no supo qué contestar. Sentía una mezcla de gratitud y culpabilidad. No discutas. Es mi última voluntad, sentenció la enferma. Ahora quiero descansar. Lucía acarició los cabellos canosos de la mujer y se levantó de la cama con un nudo de sentimientos encontrados. Rubén la acompañó al pasillo. Entiendo que no quieras hablar conmigo, pero gracias por venir a verla, dijo él, evitando su mirada. Lo hice por ella, no por ti. Lucía se secó una lágrima. Cuídala. Haz que estos últimos días o semanas sean dignos. Él no replicó, solo asintió con expresión de derrota. A los pocos segundos, Lucía salió de aquel piso, sintiendo un peso inmenso sobre los hombros. Caminó por la calle desierta, con el eco de la confesión de María del Carmen retumbando en su cabeza. Ese legado inesperado complicaba aún más las cosas. Si la suegra quería dejarle su parte de la casa, se avecinaba un nuevo motivo de discordia con Rubén. No sé si podré soportar tanta tensión, pensó mientras avanzaba por el pavimento. Al menos, la cercanía de un posible donante para Mateo era la única chispa de esperanza que se mantenía firme en su vida. Y se aferraría a ella con todas sus fuerzas. Al volver al caserón, se dejó caer en el viejo sillón de la sala, apagando la luz, quedando solo a la tenue claridad de la luna que se colaba por la ventana. Cerró los ojos, evocando la sonrisa de Mateo, la posibilidad de un donante, los remordimientos de María del Carmen, y, por un instante, deseó con todas sus ganas que, en medio de la incertidumbre, hubiera un desenlace que diera un respiro a tanto dolor. Un susurro de viento atravesó las paredes, haciendo crujir la madera. Lucía, exhausta, se quedó dormida allí mismo, sin tiempo ni fuerzas para ir a la cama. Una noche más, la vida le presentaba cuentas pendientes y promesas por cumplir. Pero en el fondo de su corazón, la doctora mantenía una convicción férrea: no se rendiría. No mientras el destino de Mateo colgara de un hilo, ni mientras quedara un aliento de esperanza para aquellas personas que ahora, de un modo u otro, dependían también de ella. El sol apenas asomaba sobre los olivos cuando Lucía despertó en el sillón del caserón. Sentía el cuerpo entumecido y la mente pesada por las emociones de la noche anterior. Se incorporó despacio, recordando la visita a la madre de Rubén y la confesión de aquella mujer, que ahora parecía totalmente arrepentida. Un soplo de dolor la sacudió. Por más que abrigara rencor, verla tan frágil y enferma le había conmovido. Casi sin desayunar, Lucía salió con prisa para alcanzar el autobús que la llevaría al hospital. El aire matinal estaba cargado con el aroma de flores silvestres, dándole un breve instante de paz. Al subir al vehículo, se sentó en uno de los asientos traseros, apoyando la cabeza en la ventanilla. Hoy puede ser un día decisivo, pensó. Olegario dijo que había alguien en Sevilla con un 80% de compatibilidad. Por favor, que se confirme. Durante el trayecto, cerró los ojos y se dejó mecer por el ronroneo del motor, tratando de apartar de su mente la imagen de Rubén y sus problemas. Lo primordial era salvar a Mateo. En cuanto llegó al hospital, fue directa a la planta donde estaba ingresado el niño. Se encontró con Beatriz en el pasillo, con gesto de ansiedad. Lucía, corriendo, ven conmigo, pidió la enfermera. Mateo ha tenido otra crisis en la madrugada y está muy débil. Lucía sintió un vuelco. Entraron en la habitación y vieron a Mateo semiconsciente, con la respiración acelerada. El doctor Menéndez estaba allí, revisando monitores, serio como siempre. Los análisis muestran un deterioro renal, explicó, sin apartar la mirada de la pantalla. Debemos considerar diálisis urgente si no hay mejoría en pocas horas. ¿Podemos estabilizarlo mientras llega la confirmación del donante?, preguntó Lucía, intentando sonar firme. Lo intentaremos.
Pero ya ves, doctora, el tiempo juega en contra, respondió Menéndez, con su habitual tono distante. Haré un informe y lo presentaré a la dirección. Lucía se acercó a la cama y tomó la mano de Mateo, que la miró con los ojos entornados. El niño apenas tenía fuerzas para articular palabra, pero consiguió susurrar. No me voy a curar, ¿verdad? Claro que vas a curarte, repuso ella, sintiendo que se le quebraba la voz. Solo nos falta un poco de tiempo. Resiste, ¿sí? Él intentó asentir, pero no logró mover casi la cabeza. Lucía salió de la habitación con el pecho oprimido, luchando por no llorar delante de los demás. No podía permitirse mostrarse débil allí. Tenía que ser la doctora fuerte, la que brindase esperanza. Se dirigió al despacho de Belén, que de inmediato alzó la vista cuando la vio entrar. Justo a tiempo. Me acaba de llegar un correo. El posible donante de Sevilla está disponible para hacerse las pruebas finales esta semana. ¡Genial!, exclamó Lucía, sintiendo un destello de alivio. ¿Cuándo podemos confirmar? Si él puede desplazarse mañana o pasado, le haremos la tipificación definitiva aquí. Con un poco de suerte, si todo va bien, tal vez programemos la operación lo antes posible. Lucía sonrió con sincero entusiasmo, algo que llevaba días sin sentir. Se apresuró a mandar un mensaje a Olegario para agradecerle el favor, y luego fue a compartir la noticia con Menéndez, esperando que el jefe de pediatría diera luz verde. Lo encontró en su despacho, revisando expedientes. Doctor Menéndez, tenemos la posibilidad de que un donante venga a practicarse las pruebas de compatibilidad completa esta misma semana. ¿Por fin algo concreto?, musitó él con un ápice de sorpresa. Espero que sea real. Por favor, prepare la documentación del paciente y el plan de intervención. Sí, lo haré. Cualquier retraso sería fatal, así que proceda con celeridad. El hospital respaldará los gastos de transporte, si hace falta. Lucía salió con una llama de esperanza ardiendo en su interior. Aún así, era consciente de que hasta que no hicieran la prueba y confirmaran la compatibilidad total, Mateo seguía en peligro. Pero al menos veía un camino. Al mediodía, se tomó un breve descanso para comer algo en la cafetería. Sentada con Beatriz, repasaron detalles de la futura operación: sedación, quirófano, equipos de hematología. Beatriz notó que Lucía, aunque animada por la perspectiva del donante, seguía teniendo ese pozo de tristeza que la acompañaba tras su ruptura con Rubén. Oye, ¿y tu vida personal? ¿Cómo lo llevas?, se atrevió a preguntar la enfermera. Ni lo sé. Todo es un caos. A veces me sorprendo de que no me haya venido abajo del todo, confesó Lucía. Pero supongo que el trabajo y Mateo me mantienen en pie. ¿Y José? ¿Has hablado con él? No sé, me pareció ver buena sintonía entre vosotros, comentó Beatriz con un guiño. ¿El taxista? Lucía sonrió con ironía. Él me está ayudando muchísimo con los contactos y todo eso, pero no quiero mezclar cosas. Ya, entiendo. Pero se ve un buen tipo. Y tú, amiga, mereces un poco de paz y alguien que te cuide. Lucía hizo un ademán con la mano, como restando importancia al asunto, aunque en el fondo le agradaba la atención de José. Aún así, su corazón seguía encogido por el dolor de la traición y la culpa latente respecto a su suegra, a la que no podía odiar pese a todo. Por la tarde, Lucía recibió una llamada de José. Salió a un pasillo más tranquilo para atenderla. Doctora, ¿va todo bien con el tema del donante? Sí, se confirma que vendrá en breve. Gracias de nuevo a ti y a Olegario. Me alegra muchísimo. Oiga, he pensado una cosa: si en el hospital van a cubrir gastos, quizás se pueda hospedar al donante en un hotel cercano. Le puedo ayudar a buscar algo asequible. Eso estaría estupendo. ¿Y usted cómo está? Suena agotada. Bueno, no es fácil ver sufrir a un niño. Pero aguanto. Él guardó unos segundos de silencio, como si dudara en preguntar algo más personal, y luego decidió. Si necesita lo que sea, doctora, ya sabe. Hasta luego. Lucía colgó sintiendo un extraño calor en el pecho. José era un hombre sencillo, pero en su gesto y su voz había una sinceridad reconfortante que contrastaba con la hipocresía y las mentiras que había sufrido con Rubén. Al anochecer,
Lucía dio una última vuelta por la UCI pediátrica. Mateito dormía, con un respirador más potente asistiendo sus pulmones. La imagen era sobrecogedora, un niño tan frágil, aferrándose a la vida con la ayuda de máquinas. Tomó nota de los últimos valores médicos, confirmó que todo quedaba preparado para la posible operación y se despidió de Beatriz. Mañana volveré antes de mi horario normal, quiero estar pendiente de las novedades del donante, anunció Lucía. Cuenta conmigo, respondió la enfermera. Lo sacaremos adelante. Lucía abandonó el hospital exhausta, pero con la sensación de haber avanzado un paso crucial. Cruzó las puertas de salida y, al dirigirse a la parada de taxis, vio el coche de José aparcado. Él, al descubrirla, saludó con un gesto de la mano. ¿Te llevo? Ay, me vendría bien, gracias. Se acomodó en el asiento, soltando un suspiro de alivio. José inició la marcha en silencio, permitiendo que ella se relajara. Después de varios minutos, Lucía rompió el mutismo. No sé cómo agradecértelo. Has hecho más por ese niño de lo que muchos harían. No me lo tomes a mal, doctora, pero me parece injusto que alguien tan inocente esté así. Todos merecemos una oportunidad, justo. Ella miró por la ventanilla, notando cómo la oscuridad de la noche engullía el contorno de los edificios. Ojalá Mateo sobreviva y pueda tener una vida normal. José asintió, y Lucía advirtió que él le dedicaba de vez en cuando una mirada fugaz por el retrovisor. Una chispa de complicidad encendió su pecho. Tranquila, no te precipites, se recordó. Aún así, sintió que, en una noche como esa, no le vendría mal un poco de calidez humana. Puedes dejarme en la carretera de entrada, ya me las apaño a pie para llegar al caserón. Son casi las 10 de la noche, y esa zona está poco iluminada. Mejor te acerco hasta la puerta, propuso él. No quiero abusar de tu generosidad, si no me supone nada. Además, así duermo más tranquilo sabiendo que llegaste bien a casa. Lucía sonrió, encogiéndose de hombros. No tengo fuerzas para discutir, pensó. Una vez aparcados frente a la entrada, notó el silencio profundo de la zona. El cielo estaba despejado, cuajado de estrellas, y una ligera brisa agitaba las ramas de los cipreses. Vaya, qué tranquilo, dijo José, saliendo también del coche para ayudar a Lucía con la puerta. La verdad, a veces es una soledad que me pesa, pero me estoy acostumbrando, murmuró ella. Se quedaron un instante parados, mirándose bajo la luna. Lucía sintió su corazón latir con fuerza. Había algo en los ojos de José, una mezcla de empatía y ternura que la hacía estremecer. Estuvo a punto de decir algo más, tal vez invitarlo a tomar un café, aunque fuera en ese viejo caserón medio en ruinas, pero se contuvo. Todavía había heridas abiertas que necesitaban tiempo. Bueno, gracias de nuevo. Descansa. Descansa tú también, doctora. Mañana será un gran día. José subió a su taxi y se marchó, dejando tras de sí el sonido lejano del motor alejándose. Lucía entró en la casa, descalzándose en la penumbra. Sintió un cosquilleo en la piel, una leve energía nueva que no había sentido en mucho tiempo. A pesar de todo el drama, percibía una leve alegría, la posibilidad real de salvar a Mateo y la perspectiva de que su corazón pudiera, algún día, confiar de nuevo en alguien. Se dejó caer en la cama, con el sonido de los grillos rompiendo el silencio, y pensó en los días venideros. En la prueba del donante, en la operación crucial. También recordó la sonrisa honesta de José y lo distinto que era de Rubén. La vida cambia en un segundo, se dijo, dejándose llevar por un sueño que esta vez no la recibió con lágrimas, sino con una débil esperanza floreciendo en su interior. Queridos amigos, gracias por escuchar la primera parte de mi historia hasta el final, espero que os haya gustado. Suscribiros al canal para no perderme, porque pronto añadiré la segunda parte y os enteraréis de lo que pasó después. Dejen sus opiniones y escriban comentarios, eso me inspira a crear nuevos vídeos interesantes. Cuídense, hasta pronto.